Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a explicar cómo realizar esta encuadernación. Es una encuadernación japonesa llamada Yotsume Toshi, en una de sus versiones. Es bastante sencillita, vamos a precisar muy poquitos materiales, cosas que podamos encontrar en casa para poder realizarla. Lo que vamos a precisar son 2 cartulinas de más o menos 150 gramos que tengamos en casa, papel, puede ser obra, el papel que ustedes tengan, un papel que les gustaría encuadernar para sus interiores. Después también vamos a precisar un punzón. Si no tienen punzón en sus casas, pueden utilizar también lo que sería una aguja de hilo. Hilo encerado para coser o un hilo gruesito y agujas. Fíjense en sus casas qué tipo de agujas se encuentran también para trabajar más cómodos. Ahora vamos a pasar a realizar las perforaciones sobre nuestros soportes, tanto tapa como contratapa y papeles. Esta distancia que les marco es de 1 centímetro y esta otra de 3. Distancia entre punto y borde externo es de 1 centímetro de los dos lados, ¿sí? La distancia entre cada punto es de 0,5 centímetros y la distancia es importante que la tengan en cuenta para que les quede simétrico el diseño, ¿sí? Tanto esto lo vamos a replicar en las tapas, en la contratapa y en nuestros interiores, ¿sí? Esto es importante, recuerden, 3 centímetros de distancia entre el lomo y nuestra línea principal donde están los puntos y con eso ya podemos empezar a coser nuestro cuadernito. Ahora vamos a ver cuánto hilo precisamos para poder calcularlo bien. Es aproximadamente, dependiendo del tamaño claramente que realicen su cuadernito. Este cuadernito es tamaño A6 y utilicé aproximadamente 6 veces el ancho del cuadernito, ¿sí? Eso va variando dependiendo del tamaño de cada cuadernito. Arrancamos. Para arrancar esta encuadernación siempre vamos a empezar desde el centro. Todas las japonesas arrancamos desde el centro de nuestro cuadernillo y desde el centro, desde el interior. Es decir, por el medio del cuadernillo, de nuestro cuadernito y por el medio de lo que sería la tapa, ¿sí? Una vez que arrancamos, lo que vamos a hacer siguiente va a ser bordear nuestro cuaderno, ¿sí? Esta costura es una costura que digamos es incompleta, vamos a tener que elegir para qué lado vamos a continuar nuestra encuadernación y ahora vamos a ver para qué lado elegimos, ¿sí? Pero esta es la primera puntada y es la puntada que le va a dar firmeza. Todo va a empezar acá y todo va a terminar acá. Y acá elegimos, vamos para un lado o para el otro. Vamos a ir para este lado y vamos a ver cómo se nos van a ir armando unas L mientras vamos cosiendo, porque es una costura incompleta. No vamos a terminar las puntadas, sino que las puntadas se van a terminar de realizar cuando volvamos a nuestro punto inicial, que vendría a ser el punto por donde empezamos y donde trazamos esa línea recta, que es la que podemos ver más claramente. Acá ya vamos formando nuestras L's, que son las más claras. Cuando vemos que se nos va formando ese diseño, ya nos vamos dando cuenta de que nos está quedando bien la encuadernación, ¿sí? Eso es clave. Esto lo van a ver también en cualquier tipo de encuadernación japonesa, no solamente en esta, sino que es clave de todas. Algunas son un poco más complejas, que tienen diseños como más elaborados, en donde quizás es un poquito menos intuitivo, pero en este caso con ver las L's que se nos van formando ya podemos decir que está saliendo todo bien y que nos va a quedar bien la encuadernación. Así que quédense tranquilos. Esta es una versión, como dijimos, un poco más compleja, si bien hay otras que son un poco más sencillas de este tipo de encuadernación. Después, si quieren, chusmeen también lo que es la Yotsume, porque van a poder ver variantes de esta. Como ven, el diseño que les mostré al principio era como una elaboración bastante importante. Bueno, esta parte es importante también que la tengamos en cuenta, que ya es el borde final. Llegamos ya al extremo, es donde ya estamos por terminar lo que sería la primera mitad del cuaderno, ¿sí? Y ahora tenemos que bordear tanto de la parte superior como de la parte lateral. Porque esta manera es como nosotros también volvemos al centro, es la manera en la que tenemos de volver a retomar la puntada y dirigirnos de vuelta hacia donde empezó todo, donde empezó la encuadernación, ¿sí? A veces puede pasar que la aguja nos cueste trabajo pasarlas, y eso es porque también tengamos en cuenta que estamos utilizando un hilo grueso que está pasando una determinada cantidad de veces, mínimamente 2 o 3 veces, por una misma puntada, por un mismo orificio. Por eso es importante también que tengan en cuenta que los orificios sean bastante grandecitos. Yo los hice con punzón para estar mucho más cómoda y ven que acá lo estoy como también tratando de reforzar.
y hacer el agujerito un poquitito más grande, porque a veces pasa que también como el hilo encerado en este caso tiene una especie de pegamento, se lo vuelve como la cera, digamos, lo hace que tenga como un desliz un poco más particular, también eso hace que los orificios se puedan llegar a bloquear un poquitito, entonces eso ténganlo en cuenta. Como les decía, si no tienen un punzón lo pueden hacer con un clavito y un martillo. Y ahí ven que se nos va formando de a poquito el diseño con el cual arrancamos. Es un diseño que luego vamos a ver al final ya cómo lo vamos trabajando, pero ven de a poquito se nos van terminando de completar las Ls, que en un principio eran completas y ahora ya tienen la forma completa del diseño original. Como ven y como les decía, es una costura que se completa en la medida en que nosotros vamos llegando a nuestro punto principal, que es el punto central. Una vez que lleguemos a el centro, vamos a repetir lo mismo que fuimos haciendo en este paso. Acá lo vemos como más tranquilos para que puntada por puntada, para que también puedan ver qué paso hicimos y que nos puedan seguir un punto por punto, ¿no? Claramente. Ya estamos por llegar a nuestro punto central y ahí vamos a ver claramente el punto central. Vamos a pasar la aguja 3 veces. Es el punto que va a tener también como más cantidad de pasadas y ahí además tengan en cuenta de que ahí también quedó nuestro punto inicial en el cual tenía un poquito de hilo por dentro. Entonces ahí a veces suele pasar de que tengamos que ponerle quizás más presión con el punzón, ¿sí? Y de aquí en adelante es simplemente repetir lo mismo que fuimos haciendo en el comienzo, ¿sí? Es ir haciendo nuestra costura incompleta, yendo para nuestro lado y terminándolo. Una vez que lo terminamos vamos a retomar y volver al centro, ¿sí? Siempre vamos a partir y empezar desde nuestro punto principal. Y ven que nuestro diseño de L es fundamental. Es el que nos va a permitir entender que la encuadernación que estamos haciendo está bien hecha. Y completa cuando volvamos a nuestro punto principal, donde se nos va a empezar a formar el diseño que teníamos. Si quieren trabajar en otras escalas, estas medidas que pasamos son para los tamaños A6. En caso de que quisieran trabajar en otras medidas, ahí pueden también empezar a jugar con las distancias, las medidas. Estas medidas, como ven, es para una libretita muy pequeñita. Quizás alguna libreta de un tamaño más grande, quizás A5, puedan inclusive hacer que las distancias sean un poquito más grandes, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Una vez que llegamos al centro, ya estamos por terminar nuestra encuadernación, nos está quedando súper. Tenemos dos opciones: pasar por la puntada. En este caso me quedaría la puntada terminal en el centro, pero elegí más que nada terminarla simplemente con un nudo. ¿Por qué? Porque es una libretita en realidad y es muy sencillito, no tiene muchas hojas, tiene poquitas y es más fácil de trabajar de esta manera, ¿sí? También para que el diseño no se me arruine y no me quede la tapa con la puntada. Ya nos quedó terminada nuestra encuadernación y ahora vamos a darle el acabado que vimos en el comienzo, ¿sí? Simplemente es unir las puntas de los que están sobre el lomo, unirlas. No estoy haciendo casi presión, estoy como ajustando y uniendo las puntas de lo que sería el lomo, llevándolas al centro. Y de esta manera nos queda nuestro diseño ya listo, nuestra libretita hecha en cuarentena. Espero que les haya gustado y la hayan disfrutado y bueno, muestren los que vayan haciendo, si se animan y la comparten.